Ay, muy bien. Entonces aquí todos conocemos a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Y se conocen unos a los otros porque tienen algo en común, tienen una misión en común que es extender su reino, ¿verdad? A como Él les ha llamado con la catequesis, ¿verdad? Entonces les ha encargado nuestro Jesús a sus criaturitas, que son el futuro, que son los futuros hijitos los niños del reino de la divina voluntad. Entonces, Él nos va a dar una introducción tocante lo que es este reino de la divina voluntad. Ya leyeron el primer libro, ¿verdad? ¿Todos ustedes los han leído? No, todavía no. Sí. Bueno, son dos cosas. Este es el libro del cielo, que este libro no es inspirado por el Espíritu Santo. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí saben, ¿verdad? Son directas, son palabras directas, dichas directas. Yo estoy hablando del catecismo, para los niños, para niños, ajá. Ya lo leyeron todos, ¿sí? Entonces, ok, muy bien. Quería saber nada más hasta dónde ustedes han compartido en Divina Voluntad. Ok, muy bien. Ok, excelente, perfecto. Entonces vamos a empezar con las Santas Escrituras, porque es parte del magisterio y como catequistas, ¿verdad? Tienen ya una formación de las Santas Escrituras y del catecismo. Entonces, nada más vamos a empezar con lo que todo nos va a llevar a conocer a nuestro Jesús ahora es quién es Luisa Picarreta, porque ella es la cabeza de misión. ¿Y qué es la diferencia qué es lo del libro del cielo? Mira, no los traje, Fiat. Está bien. Bueno, entonces empezamos. En el libro del Génesis se conoce la historia, ¿verdad? Vamos a empezar. Dios es amor. Como acaban de decir, se aman unos a los otros porque Dios es amor. Amando entre las tres divinas personas, son divinas los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por este amor que ellos es su naturaleza, es la esencia de Dios, no es un atributo, no es una belleza, no es una cualidad de la Santísima Trinidad, el amor. El amor es esencia de Dios, es lo que Dios es. Entonces, el amor necesita a quien amar. El eterno enamorado, Papa Dios, está enamorado de su Hijo, Jesucristo. Lo ama y el Hijo le corresponde en este amor. Pero esto está en la perfecta unión entre las tres divinas personas, en ellos mismos. En este amor divino, ellos quisieron darse, amarse en todo, afuera de ellos mismos, fuera de la Santísima Trinidad. El Padre envía al Hijo y sabemos por las Santas Escrituras que todo fue hecho por Él, con Él y en Él. En el principio empieza las Santas Escrituras, dice, en el principio Dios lo crió todo con una palabra. ¿Recuerdan cuál palabra es esa? El hágase. Hágase. En latín es fiat. Fiat. Vamos a escuchar esta palabra mucho, el fiat. Entonces dice las Santas Escrituras en el Génesis. Y Dios pronunció fiat lux. Es en latín que quiere decir hágase la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Él nos dice en otra Santa Escritura cómo se describe Él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y en otra Santa Escritura nos dice, yo soy la luz del mundo. Entonces el Padre, al pronunciar fiat lux, el fiat es el verbo eterno. Ya viendo que el verbo eterno es Jesucristo y Él es la luz del mundo, sale y todo es creado. En los primeros 5 días, en el Génesis nos dice que Él pronunció, hágase el sol, hágase la tierra, hágase en los mares, hágase, hágase, hágase. Pero en el 6º día, ¿qué fue lo que Él pronunció? Hagamos. Hagamos. Algo muy diferente a toda la creación. La creación es tierra, materia, que significa el amor de Dios. Todas las cosas alrededor de nosotros, nos dice San Pablo, que realmente no tiene nadie excusa de no conocer al Dios Todopoderoso, porque todos sus atributos y sus bellezas y cualidades se encuentran en toda la naturaleza, en todos los cosmos. Entonces, con este 6º día, el hagamos, allí Él nos está diciendo que hay algo diferente cuando hace al hombre, Adán. Tenemos que conocer por qué, vamos a pasar rápidamente nada más, porque es importante conocer. Dios pudo haber populado la tierra con muchos seres, ¿sí o no? Sí, claro, Él es Dios, Él lo pudo haber hecho, pero esa no era su voluntad. Aprendemos desde el Génesis, que Dios crió a Adán, el primer hombre. Y dice las Santas Escrituras en el Génesis que lo crió a imagen y semejanza suya. Entonces, a imagen y semejanza, ¿qué querrá decir eso? A imagen y semejanza del Hijo, exacto, del hombre Dios, a quien conocemos el hombre Dios. Entonces, cuando Adán dice que está enamorado de Adán, de la estatua de Adán, y le ensufle su respiro. Y nosotros creemos que le ensufle el respiro nada más para hacerse mover. Pero ahora, con los conocimientos del libro del cielo, ahora sabemos que no fue un simple soplo, no fue una simple respiración para que Adán viviera, fuera un ser viviente, sino que con ese insuflo se puso todo un Dios en Adán. En Adán. Se habla del Edén en el Génesis, se habla que en el paraíso, y en este paraíso era hermoso, y que en el paraíso habían 2 árboles, muchos árboles, pero en el centro habían 2 árboles. El primero, el árbol de la vida, nos dice. Y el segundo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Adán, el hombre perfecto, vamos a ver por qué lo crió perfecto. ¿Porque Dios es perfecto? Sí. ¿Qué es lo que lo hizo a Adán perfecto? Un hombre perfecto. Una naturaleza humana, ¿verdad? Cuerpo humano. Lo dotó con una voluntad humana también, porque Dios es libre. Y sin una voluntad no hay acción. No puede haber acción. Lo dotó cuando le insufló su vida, la vida divina, le dio la vida divina. Y otra cuarta parte le dio la divina voluntad. Todo es un don. Entonces aquí tenemos al Adán perfecto, con 4 partes. Dios en su sabiduría y en su amor lo crió a Adán libre, porque Dios es libre. Cuando Dios le habla a Adán, le dice, solamente Adán, no estaba Eva todavía. Le dice a Adán, del fruto de todos estos árboles puedes tomar, mas del árbol
del conocimiento del bien y del mal, no lo toques, no debes comer. Y le dice, porque el día que comas de ese árbol, ese día morirás. Pregunta, ¿murió Adán? Recuerden, 4 partes de Adán: una naturaleza humana, una voluntad humana, pero también tenía una vida divina y una voluntad divina que eran infusas, era completo. La voluntad humana de Adán estaba siempre concurriendo con la voluntad divina. La voluntad divina era la que movía a Adán. La voluntad divina era la que le daba el pensamiento a Adán. La voluntad divina era la que le infuso a Adán la ciencia natural y la ciencia divina. Adán conocía todo. Por eso es que se le presentan todos los animales y todo, y él los puede nombrar, cada uno. Adán podía ver con esta ciencia infusa. Imagínense ustedes teniendo al Dios Todopoderoso dentro de ustedes. En el alma de Adán es donde moraba Dios. Él crió el universo para Adán, para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de sol, de aire, de agua. Todo como Él lo crió en armonía y perfectamente para que yo pudiese vivir en la tierra con el alimento, con todo lo necesario para mantener mi vida natural, corporal. Pero esta vida divina de Adán, que él tenía, en el momento que llega la serpiente, tienta a Eva, un punto muy importante que quiero hacer aquí, porque esto para comprender lo que es la divina voluntad. Adán teniendo la divina voluntad, Eva no la tenía. La divina voluntad perfecta en ella era inmaculada, inocente, pero no tenía la divina voluntad. Dios siempre quiere hacer sus obras mayores con una persona. Primero, cuando esa persona pasa la prueba, se le abre a todos. Se le abre a todos. Adán tenía que pasar esa prueba de fidelidad, de amor, porque uno no le puede ser fiel a alguien que no ama. Entonces, el amor es el que era la esencia de Dios en Adán, y por amor le era fiel. El enemigo, Satanás, no se le podía acercar a Adán, porque Adán vivía y estaba unido a la Santísima Trinidad, porque Dios crió todo para Adán, para que él morara en el mundo, pero él crió el alma de Adán para que él morara en el alma de Adán. Así es que hay 3 paraísos realmente. El primero es la Santísima Trinidad. La segunda es el paraíso terrestre. La tercera es el paraíso del alma, en donde Dios quiere morar en el hombre. Para eso lo creó, para sí mismo, para que Él, en ese amor eterno, infinito y perfecto que se tienen entre las 3 divinas personas, se pudiese vivir también ad extra, afuera de ellos, en la criatura. Pero necesitaban una criatura en donde ellos pudiesen continuar ese amor eterno. Adán lo tenía, Eva lo tenía, pero sin la divina voluntad. Ella tenía todo lo demás. Si Adán pasa la prueba, se lo puede heredar a Eva. Mas no pasó la prueba. Satanás, pudiendo acercársele a Eva, la tentó. Era inocente, no sabía lo que era el mal. Tomó y probó. Y se lo presentó a Adán. Adán quitó la mirada de su Padre Celestial y tomó del fruto prohibido. En ese instante, en cuanto él quita su mirada del Dios Altísimo, se muere, porque el fruto prohibido no es una manzana. No fue una manzana, no fue un plátano, no fue fruto de ningún árbol, sino el árbol mismo era Adán. En sí mismo contenía las 4 partes. Él ya tenía el árbol de la vida en él y tenía
la voluntad humana, más que él no sabía todavía lo que era hacer su voluntad sin la unión perfecta de la voluntad divina. Pues Adán murió en ese instante, en cuanto él quitó la mirada de Papá Dios. Se sustrajo de la divina voluntad, muerte a la vida divina y le dio muerte a la divina voluntad. Le dijo a Dios, quítate, en otras palabras. ¿Y se quedó con qué? Con la naturaleza nada más y una voluntad humana. Es todo. Entonces, Adán, teniendo la Santísima Trinidad en él, porque sabemos ahora por el libro del cielo que Dios, él nos lo dice, Dios es luz. ¿Qué es lo que nos da la luz física? El sol. El sol. Entonces debemos de entender que la Santísima Trinidad es el sol supremo, que el sol físico es más que un reflejo del sol supremo, y el sol fecunda todo, es otro reflejo de la Santísima Trinidad, el creador de todo, ¿verdad? Vamos entendiendo qué fue cómo Adán sí murió. Murió a la voluntad divina y a la vida divina. Y se quedó nada más con la naturaleza. Y esto todo existía en el alma de Adán. Adán, por el libro del cielo, por los escritos de Luisa Picarreta, ahora sabemos que Adán lloró. Lloró y jamás volvió a pecar. Pero ya no podía corresponderle a Dios al modo divino. Entonces el modo divino de corresponderle a Dios era amor divino a amor divino. Cuando Adán hacía sus cánticos de alabanzas, de agradecimiento, de amor, era todo, esos actos eran puro amor, eran puros actos divinos. Estaban, se puede decir, al par. Dios con Adán. Era su hijo, era la corona de toda la creación. Pero en cuanto se sustrajo de la divina voluntad, y Adán lloró con un corazón contrito, y aunque él siguió amando a Dios, dándole gracias, nunca pecando, Adán ya jamás le pudo dar la misma correspondencia al Dios Altísimo, por cual lo crió, para entablar una relación íntima, pero divina, perfecta, infinita y eterna. Ya no se pudo. Adán, podemos decir que el amor que Adán ya le daba a Dios era una velita, era una llamita chiquita. Pero cuando él estaba completo, le podía dar a Dios el amor divino, un sol. Con cada respiro de Adán era un acto divino. Con cada te amo era un sol. Las primeras palabras que Adán pronunció fueron: te amo, oh mi Dios, mi Creador, Padre, autor de mi vida. Y eso es lo que la Santísima Trinidad es para nosotros. Y lo que Él está queriendo es, con el libro del cielo, con Luisa Picarreta, es reentablar esa relación íntima, pero a lo divino. Adán cae. Al caer Adán, las generaciones, ¿qué pasa? Caín mata a su hermano. Adán falla primero en el amor a Dios. Caín falla con el amor al prójimo. ¿Qué vino a hacer nuestro Jesús? Cuando antes de él irse, ¿qué nos dice? Les doy 2 mandamientos. Ya no 10, 2. ¿Cuáles son? Exacto. Las dos, podemos decir, ¿cómo? Eso, las 2 corrientes del amor. La primera es el amor a Dios. La segunda es el amor al prójimo, que ya no existía. Por eso fue que decayó el hombre hasta Noé, que dijo Dios, basta, y mandó el diluvio.
lo purificó. Purificó la tierra, pero encontró a Noé, que era un hombre justo. Un hombre que no se involucró con todo lo que andaba pasando en la tierra, con las demás criaturas, ¿verdad? Podemos imaginarnos. Para que Dios haya dicho, basta, y mandó el diluvio. Conocemos la historia de Noé. Y por un hombre se hace la alianza. Y podemos decir que es por Noé que la raza humana no se extinguió. Siguió. Hasta que, ¿qué pasa después de Noé? Vuelve el hombre a decaer. Va decayendo. Pero entonces encuentra Dios a Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Otro hombre justo. Y le conocemos a Abraham por cómo. Nuestro padre de qué? De la fe. Nuestro padre de la fe. La fe es muy importante. Le dice a Abraham. ¿Qué le dice? ¿Se recuerdan? ¿Por qué es el padre de la fe? No, Abraham. Porque recuerden que de Abraham, los patriarcas, de allí viene el pueblo de Israel. Pero veamos, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Es muy importante porque ahora se nos pide lo mismo con la divina voluntad, ¿eh? Este punto es muy importante. A Abraham le dice Dios, vean, Abraham tenía mucho dinero, muchas vacas, mucho de todo, esposa, sus padres, hermanos, tíos, primos, que por cierto, Lot lo sigue, ¿verdad? Pero ¿qué le pide Dios? Deja tu patria, deja tu familia, deja tus oros, todas tus pertenencias, sal de allí y vete a un lugar en donde yo te llevaré, te mostraré la tierra prometida, ¿verdad? Entonces allí lo despoja de todo lo que era vida de Abraham, todo lo que él conocía, a una tierra extraña, con gente extraña que no conocían. Pero por eso es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creó que él era el Dios, el único Dios. ¿Y qué más le promete a Adán? Una noche le dice Abraham, porque después le cambia el nombre a Abraham. Entonces, ¿qué le enseña cuando ve todo el cielo? Las estrellas, le dice, ¿los puedes contar? Dice Abraham, pues, no, son infinitos, ¿verdad? No. Entonces, así será tu descendencia. Mas allí no estaba hablando descendencia solamente de sangre. Dios estaba hablando de la descendencia de todos los creyentes, todos los fieles, todos aquellos que le dirían sí a Dios. Fiat. Entonces conocemos que por Abraham están los patriarcas, de allí viene Isaac, Jacob, y con Jacob eran dos hermanos, pero siempre entabla Dios esa relación con los que van a ser cabeza de misión con uno primero, que fue Abraham. Cuando él pasa la prueba, ¿cuál prueba se le dio a Abraham? Pero después, ya cuando lo dejó y le promete un hijo, ¿qué prueba fuerte le dio Dios? Que lo sacrificara. ¿A quién les recuerda? A Jesús. El Padre sacrifica a su propio hijo. Mamá María sacrifica a su propio hijo. ¿Por qué? Porque esa es la divina voluntad del Padre. Ok, vamos. Entonces, después de los patriarcas, siguen las generaciones, pero con las 12 tribus. Ya no los patriarcas.
hay 12 tribus que ya les podemos llamar el pueblo de Dios, ¿verdad? Ok. Después de eso, elige al hijo José. José. ¿Y qué pasa con José? Lo manda a Egipto. Él pone las circunstancias por la envidia de los hermanos, por los sueños que él tuvo. Lo quieren matar. ¿A quién les recuerda? A nuestro Jesús. Los fariseos, los sacerdotes del tiempo, que lo querían matar. ¿Por qué? Por envidia. No querían ellos despojarse y darle a él su lugar. Por poder, por perder el prestigio, todo esto. Ok. En vez de matarlo, lo meten en un pozo. Pero Dios tiene su plan, es divina voluntad. Llega José a Egipto. Narramos pronto. Se hace el primero de Egipto por los sueños que le da nuestro Jesús y le da la interpretación. El faraón lo pone a cargo de todo. Llega una sequía, no hay comida. La familia, los otros 11 hermanos y Jacob, el papá, están muriendo de hambre. Vayan a Egipto a traer, porque allá hay. Van, no lo reconocen. ¿A quién les recuerda? Los hermanos no. Sí, ¿y cuántos de nosotros ya no reconocemos a Jesús? Ya no reconocemos el pecado. Este plan de salvación que nos va yendo y nos va dando a conocer las Santas Escrituras poco a poquito. Si la leemos, ¿verdad? Bueno, llegamos al punto en que se revela José y les dice, yo soy su hermano. Y los salva de no morir de hambre. Le dice, vénganse todos. Así es que Jacob y todas las esposas, los hijos, se van a Egipto. ¿Qué pasa en Egipto después de que José muere? Se olvida el faraón, el nuevo faraón, dice, pues quién es, qué fue, que esta gente está creciendo mucho y los esclavizan. Entonces allí llega el liberador. Todos esperan a un liberador. Viene el otro elegido, Moisés. Y en Moisés, el liberador libera, ya sabemos la historia, cómo libera al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa con la gente otra vez? Son liberados de la esclavitud. ¿Y qué empiezan a hacer en el desierto? Y la idolatría, porque ya estamos cansados de esta manera, ya estamos cansados, queremos carne, mejor estábamos de donde venimos. Empiezan a renegar. Pero ya conocen a su Dios. Ya conocen al único Dios altísimo. Pero sin embargo, vieron los milagros y no siguieron renegando. ¿Qué hizo Dios? Los llevó en un círculo, dar vuelta, 40 años. No llegaron a la tierra prometida hasta después de que esa generación que se rebeló murió. Ya cuando esta generación fue otra vez regenerada, podemos decir, elige a Josué, que ellos sí entran a la tierra prometida. Pero llegan a la tierra prometida y ven que hay gente de idólatras, gente de costumbres muy diferentes. Pero Dios les da un mandato, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Entonces ellos ya conocen, ya van conociendo a Dios. Ya han visto milagros, ya tienen los mandamientos, ya tienen a Moisés que les ha hablado, ahora tienen a Josué, a los elegidos. Entonces, después el pueblo de Israel conquistan cuando son obedientes. ¿A qué? A la divina voluntad, a la voluntad del Padre. Después, ¿qué es lo que pasa?
no hacen caso, vuelven a caer, vuelven a caer. Y allí entran, vemos que ya pasamos los 5 libros que se llama, ¿cómo se llaman los 5 libros? El Pentateuco. Ujú. ¿Sí? Entonces dicen, no queremos ser regidos por un rey. Están los profetas, que es la boca de Dios, que les dice cómo debe de vivir el pueblo. Los profetas les advierten del pecado, de que van por mal camino. No escuchan a los profetas. No, queremos a un rey. Les da a Saúl. Fíjense cómo es nuestro Padre Dios, que nos da lo que queremos. Muchas veces, cuando el pueblo quiere, porque teniendo los reyes, ya no querían entablar con Dios por los profetas, ya danos un rey, que Él nos rija. Vinieron antes los jueces, después de los jueces, los reyes. Saúl, ¿por qué fue que Dios se lo llevó? ¿Se acuerdan la historia de Saúl? ¿Cómo fue que él cayó y pecó? Otra vez la desobediencia. La desobediencia nos trae muerte. Siempre todos nuestros actos hechos en nuestra voluntad, que van en contra de la voluntad divina, son muertes para nuestras almas. Saúl era elegido, mas Dios le dijo, mata a todos. Pero no hizo caso, se quedó con algunas cosas. Pues a él lo matan. Viene el rey David. Y el rey David, ungido, porque los reyes eran ungidos y había una ceremonia. Ya para entonces, para retrocederme un poquito, se me olvida mencionar los sacerdotes. Los sacerdotes desde Aarón, el hermano de Moisés, han estado allí, los sacerdotes. Desde Melquisedec, con Abraham, Aarón, el hermano, el sacerdote, siempre estuvo allí para hacer las ofrendas para expiar los pecados del pueblo. ¿Se acuerdan? Que ellos mataban a el sacrificio. Y esos sacrificios de animales, ¿de qué les recuerda? La Santa Misa, ¿verdad? El sacrificio de nuestro Jesús allí inmolado como el corderito. Ok. Entonces, con el rey David, elegido, el más chico de los hermanos de David. Después de David, vuelven a caer David mismo. Se sabe la historia de David. No vamos a repasarla toda, pero sabemos el Salmo, creo que es 51 o 52, que se arrepiente de lo que hizo. Sabemos todo lo que hizo. Y Dios le dice, claro que te perdono, mas las consecuencias no se pueden quitar. Las consecuencias, ya sabemos, el hijo Absalón lo quiere matar, va en contra del padre. Allí vuelve a empezar otra vez el pueblo, se separan. Allí el pueblo de Israel ya no hay, o en otras palabras, se quedan nada más 2 tribus, Judá, Benjamín. Es todo. Las otras tribus dispersas. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque nos vamos dando cuenta de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Nos vamos dando cuenta que somos, ¿cómo se dice? Stiff neck, cuando somos stubborn. Somos tercos, queremos hacer nuestra voluntad. Y hay que recordar a nuestro padre Adán que ya estamos incompletos, porque si él nos crió así, con 4 partes, humanas y 2 divinas, y si hemos perdido esto, somos incompletos. Dios no nos crió para estar incompletos. Este plan de salvación es solamente para restituirnos a esto, a las 4 partes que debemos todos de llegar a los 4. Cuando David y el pueblo de Israel se dispersan, ya por los sacerdotes, por los profetas, el pueblo de Israel ya está orando
por el Mesías. El Mesías. Pasan los años, el transcurso de los años, y los sacerdotes hacen sus ofrendas, los sacrificios, y están orando por el Mesías, que venga el Mesías. Ah, pero ellos saben muy bien que tiene que venir una virgen primero. Tiene que venir una virgen para que el Mesías pueda nacer, porque esa es la profecía, que de una virgen nacería el Mesías. Pasaron los años, llega Mamá María, la Virgen, la siempre Virgen María, la elegida, la Inmaculada, la sonrisa de la Santísima Trinidad. El libro del cielo nos dice cómo le dio Mamá María, siendo Inmaculada. Vamos a ver a Mamá María. Tiene naturaleza, tiene voluntad humana, pero también a ella se le dotó, por ser la elegida, por gracia, sí, siempre por gracia, y por los futuros méritos de la sangre preciosa de su Hijo, se le otorgó a Mamá María la vida divina y la divina voluntad. Ah, pero no nada más se le dio nomás porque sí, se le dio, pero ella también tuvo que pasar una prueba. Y la prueba de ella era la más fuerte de todas las pruebas, que a nadie se le ha pedido. A Adán se le pidió, no comas de este fruto. A Mamá María se le pidió, nunca hagas tu voluntad. En otras palabras, nunca te separes de esto, de estas 4, porque son potencias, ¿no? Sí. Entonces, Mamá María, su prueba, nos dice el libro del cielo, que es nuestro Jesús por medio de Luisa Picarreta, que la prueba de Mamá María, la Santísima Trinidad le tuvo que revelar toda la historia del hombre, desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque es necesario conocer. Hay que conocer para saber en dónde me voy a meter, qué es lo que voy a comprometerme, con qué me voy a comprometer. Entonces a ella se le revela desde la caída de Adán y las consecuencias que tuvo en las futuras generaciones. Ella lo vio todo. Ella vio estos tiempos. Ella vio a los sicarios. Ella vio las drogas. Ella vio todo, las profanaciones que se iban a hacer todo lo vio. Y le dio pavor hacer su voluntad. Y en ese instante, cuando ella inmediatamente supo lo que es estar separada de la voluntad divina, tomó su voluntad humana y la ató al pie del trono de la Santísima Trinidad y dijo, no la quiero, nunca quiero conocer mi voluntad. Allí pasó la prueba Mamá María, completa. Ella es la nueva Eva, inmaculada, perfecta, con las 4 partes, que es un ser como lo crió Dios. Se le aparece el ángel, ya sabemos la historia, pero para reiterar, llega el nuevo Adán. El nuevo Adán es nuestro Jesucristo, el Mesías. El Mesías, ¿quién es? El hombre Dios, el Dios hombre, también completo, pleno. Entonces tenemos aquí al rey y a la reina de este don de la divina voluntad. Este don de vivir en la divina voluntad no es algo nuevo, como ya hemos visto. Desde Adán se le dio. Es un don, es un regalo de Dios que él perdió. Él perdió. Pero ahora, vayamos, lo que hizo nuestro Jesús se le atribuye al segundo fiat, que es el fiat redentor. El fiat redentor, algo necesario, porque ¿cómo nos puede restituir a la vida divina y a la voluntad divina estando así, ¿verdad? Con una naturaleza caída, con el pecado original, no nos puede restituir. Primero nos tiene que dar el perdón, la misericordia,
reconciliarnos con el Padre. El cielo está cerrado. Todos los que murieron en el diluvio, desde Adán hasta que nuestro Jesús murió en la cruz, todos estaban en espera. Estaban lo que le llamamos limbo. Hubo un tiempo que la iglesia le llamó limbo, el seno de Abraham, donde los justos se iban ya a esperar al Mesías, al Redentor, para abrir las puertas del cielo. Cuando Él muere, Él desciende, nos dice el credo, desciende, ¿verdad? Y se las trae con Él. En su resurrección y su ascensión, entran al cielo. Las puertas del cielo están abiertas, mas el hombre todavía sigue así, porque esta es la redención. No es, ahí viene el tercer fiat, que es la santificación, obra del Espíritu Santo. Con este tercer fiat hay que recordar un poquito lo que instituyó nuestro Jesús antes de morir. ¿Qué fue eso? ¿Qué instituyó? ¿La qué? La Eucaristía. ¿Qué más? El sacerdocio. ¿Qué más? Los sacramentos. En una palabra, la Iglesia Apostólica Católica, que nació del costado cuando lo lanzan con la espada, brota sangre y agua. Instituye los sacramentos en la última cena, pero allí, en la cruz, está Mamá María, la nueva Eva, recibiendo a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, que la iglesia nos enseña, las tres partes, ¿verdad? Si conocen lo que compone el cuerpo místico de Dios, ¿quién me las puede decir? Yo sé que Dita esté aquí, es muy aplicada. ¿Cuáles son las tres partes de que constituye el cuerpo místico de Cristo? Nosotros, la iglesia militante, la purgante y la triunfante. Esas son las tres partes del cuerpo místico que se llaman iglesia, ¿verdad? La iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. Ajá. ¿En dónde están? Nosotros estamos aquí, los fieles, los militantes. Los purgantes en el purgatorio, que ya no pueden hacer nada por sí mismos. Ellos ya no pueden hacer nada por sí mismos para salir de allí, pero ellos oran por nosotros y sí nos pueden ayudar, especialmente si hacemos sufragios por ellos. Y es nuestro deber, como hijos de Dios, hijos de la fe, hijos de la iglesia, hijos de Jesús y Mamá María, hacer sufragios por las almas purgantes, porque de nosotros depende que ellos salgan a la visión beatífica. ¿Y la iglesia triunfante en dónde están? En el cielo. ¿Y qué es el cielo? Dios, qué bueno. ¿Qué aplicados tiene aquí, Padre, usted? Dios mismo. Y tenemos que conocer a Dios, ¿verdad? Que en el cielo hay voluntad humana. ¿Allí rige quién? La divina voluntad. Exacto. Entonces, la iglesia, tenemos una madre iglesia que nos deja, guiada por el Espíritu Santo, protegida por Mamá María, patronizada por San José, con la sangre de los mártires. Conocemos la historia de nuestra madre iglesia, ¿verdad? Al transcurrir estos pasados 2000 años, podemos ver una escala de cómo va la iglesia caminando en sabiduría, conociendo más y más a nuestro Creador, revelándose más el hombre Dios por medio de los místicos, de los visionarios, de los otros, porque todavía hay profetas también.
Todavía hay profetas. Entonces, vamos conociendo, pero veamos. Es importante ver cómo es que Dios obra. Y ya hemos visto que siempre obra con una persona, ¿verdad? Margarita Alacoque. A ella se le reveló el Sagrado Corazón. ¿Ah? En Francia, sí. Entonces podemos ver la Santa Faz a la hermana Pirenina, lo de la Santa Faz, su llaga, ha elegido siempre a uno, a Catarina de Labouré, Mamá María, se le revela y empieza también ella a revelarse de quién es ella, la Inmaculada, Bernadita, y vamos caminando con los santos y vamos aprendiendo más, conociendo mejor a nuestro Jesús. El conocimiento es muy importante porque si no los conozco, ¿cómo los puedo amar? Entonces, si más te conozco, más te voy a amar, especialmente si eres el amor mismo, que es nuestro Jesús, el amor mismo. Y en el libro del cielo, Él le dice a Luisa, yo soy el único que merece ser amado. Yo soy el único que merece ser amado.